digo yo, pusieron el quilombo que se armó, ¿viste? Voy a buscar la nota, nada. Voy a buscar la nota, nada. No, dice, anoche me escribían conocidos. Dice, ¿qué sabés del quilombo que hubo del tiro? Yo sabía lo que se había leído en nuestro grupo de laburo. Nuestro grupo de trabajo, claro. Que estaba Juli chequeando, que dijo, un quilombo, sí. ¿Un quilombo? Mal. Juli dice, estoy chequeando, claro, con los datos que le dieron a Juli, así en cuentagota, porque Juli le dijeron, hay 5 detenidos. Armó la nota. Poco igual, porque para el desmadre sí, por el quilombo que hubo. Y todos, 2 o 3 conocidos, me dice, todo el mundo está hablando del tiroteo. Y algo había en el interno nuestro, en nuestro chat de trabajo, se hablaba algo de eso, pero no había confirmación oficial, digamos, porque la policía no va a reconocer que hizo tiro al aire con posta de goma, de ninguna manera. No. Después parecía que estaban rodeando correros, era, ¿viste? Pum, hasta que nos vimos los videos esta mañana. Entonces digo, uno de esas personas que me escribe me dice, está en la opinión. Entonces yo agarro y ¿qué hago? Voy a mirar, a ver qué escribieron. Anoche, 12:30 de la noche, pasada, 1 de la mañana. No había una miércoles. En la página web no había nada. ¿Qué pasa? Vivo para no quedar pegado, digo, para que no se enojen las autoridades que hicieron video en Instagram de la corrida. Y pone hubo disturbio, pim pum pan, y viste, como para salvar, digamos, la situación. Esta mañana, porque ya Nuevo Día, cuando eso se publicó, Nuevo Día ya había publicado que había personas detenidas, que hubo tumulto y demás, igual... con los datos que había. Esta mañana apenas Nuevo Día publica el video, después lo obligamos a publicar, digamos, de alguna manera, una nota escrita en la página web, que es en donde finalmente pusieron que hubo disturbio, bala de goma y demás. Después otro me escribe y me dice, no hubo tiroteo. No, porque tiraron posta de goma. No, te pegan con una posta de goma en la cara, te la regalo. Te la regalé, Ti. Claro, preguntale a Marimán. Sí. Pero, en serio, lo digo, fuera de broma, preguntale a Marimán, una que rebote nomás y te pega en la vista. Los municipales dieron en el cachete, en el 2007. Ibáñez, sí. Bien merecido se lo tiene. No sea malo, Beto, no sea malo. El charro, lo conozco. Pobre petizo. Aranda, el petizo Ibáñez. Sí, Aranda también, Aranda en la pata. Un guerrazo en la pata, Aranda. Sí, claro, dijo Barizata y dicho eso. Dijo, se pegó, se lesionó. Sí, ese autor. Qué hijo de... No. Por favor. Qué terrible. Pero bueno, la cosa que ayer O sea que no fue tiroteo para la policía. No, piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. Lamentable, porque la verdad bien, que bueno. Bien titulado, rompieron todo. Rompiendo Río Gallegos, decía BM. Rompiendo Río Gallegos, decía así, rompiendo, después se lo tomaron re en serio los pibes y bueno, sácate. Se pusieron violentos. Sí, pero bueno, qué sé yo, estaba bueno el espectáculo. A uno no le gusta, viste que uno por ahí no es muy fan de todo eso. A mí Luke Ra sí me gusta, por ejemplo, Luke Ra sí me gusta. ¿Qué estás hablando? No me interesa. Hace trap. No me interesa, hace trap y hace cuarteto, le pone toda una fusión bastante agradable. Y aparte el chico... Ahí está, eso lo hace con BM, mira, juntos lo hace. A ver. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la... Ese es el gangoso, ese es el BM. Bien, ¿no? Tiene 2 piedras dentro de la boca, el pibe ese. Y después, ese es bien, ese es el que hace... Te estás portando mal, serás castigada, ese. Bueno, ese es el mismo. Pero lo hace con otro chico, con Luke Ra. Si lo cantaba vos, Claudio, lo cantaba mejor que esos dos boludos. Luke Ra, pero Luke Ra me parece un pibe talentoso, Ojo con Luke Ra, a mí ese sí me gusta. Toda la onda, me contaron mis compañeros, yo no fui, viste, a la conferencia de prensa, pero... TZK era. PZK, ¿te acordás cuando me dijo Claudio? Viene Tiago, me decía Claudio. ¿Pues qué? ¿Lo que? Le digo yo, ¿quién es ese? No, a mí me gusta todo eso. O sea, me gusta escucharlo, qué sé yo. Este chico me contaron que sí, estamos en vivo. Sí. Me contaron mis compañeros que re buena onda en la conferencia de prensa, muy agradable, muy copado el chico. Así que bueno, la verdad que le deseamos que le vaya muy bien en su carrera. No como al otro que fue medio ortiva. El otro medio de la escuela de callejero fino. El gangoso. Así que no, a ese no le deseamos nada. El gangoso le puso. De la escuela de Luciano Pereira. Sí, otro. Pero bueno. Bueno, ya lo veo a comenzar de la boca así, cuando se le pone así la boca a usted porque está medio, le cayó medio como el orto. Gente, ¿no? sí, te cayó mal. Sí, gente que no.
Está bien. Tóxico. Que no, sí. Sí, tóxico. No cae bien. Lo vi a Palma re buena onda igual, muy copados. Vi la conferencia, la vi porque estaban compartiendo los links de los vivos. Medio como fue improvisada, porque fue en camarines. Pero bien. Toda la onda de ellos. Así que, no, muy buena onda. Estuvo muy bueno el show. Me extrañó ver chicos por ahí, jovencitos, chiquitos, igual cantando, conocían todas las letras de Vilma Palma. No digas eso. O sea, por eso... Vos igual, porque yo... Mirá que yo... Porque yo te escuché preguntonta, era la única que preguntaba. Y sí, estaban, y bueno, estaba ahí adelante, ¿qué le va a hacer? Pero aparte son de tu niñez. Es de mi época, yo... Eras adolescente, totalmente. Yo le grabé ahí a una amiga, le pedí un saludo para mi amiga que vive en Mar del Plata, mi amiga. Sí, mi amiga del jardín. De alfajores, amiga del jardín, claro. Fanática de Vilma Palma. Le decíamos, no te puede gustar Vilma Palma, le decíamos. ¿Por qué no? Y bueno, todos escuchábamos, todos nos divertíamos, todos. Pero ella era fan. Y bueno, y ahí me grabaron un videíto, el pájaro, sí, re buena onda. Pero re buena llévate chocolate, me decían. Así, muy buena onda, muy buena onda. ¿El pájaro te ofreció y vos dijiste no, obvio que dije que sí. Te agarraste me llevé un blog, me llevé. Vale. Llévate más. Que no, gracias, dije yo. Para mi compañero. Tendría que haber llevado más, pero para acá. ¿Qué sé yo? Tendría que haber llevado más, pero no, re buena onda, la verdad que muy buena onda. Estuvo lindo, muy lindo el fin de semana, muchas cosas. Estuvo fresco nada más el sábado, eso es lo que hablábamos antes, que llegue un poco frío. Sí, un poco frío estuvo, pero no tan frío. Dicen ellos. Yo no sé por qué. Estuvo mal, pero no tan mal. Salí ayer a la tarde. Ayer, a las 5 de la tarde, que estaba lindo, que no había viento, salimos todos juntitos a dar una vuelta así en la camioneta. Salimos, volvimos. Sí, frescor. No, por las dudas, para no agarrar recaída, ¿viste? Sí. Pero bueno, hoy está muy bien, gracias a Dios. Te cuento lo de todo el tiempo a esta hora de la tarde en la capital. Hoy está muy lindo. Yo me vine como que hacía frío, porque salí temprano y fui para acá, para allá, para acá. Llegué así, entré así como usted me ve, me dice que tenés calor. Está hermoso. Estamos encerrados, me dice Julián. La actual, Juli, 14 grados. 14. La máxima estaba prevista en 12. Ya pasamos 2 grados, la máxima prevista para este lunes. Temperatura de las 2 de la tarde, encima te aclaro. Son 2:30, casi ya. La humedad 30%, la presión 17.3 hectopascales, viento del oeste a 30 kilómetros, la visibilidad es muy buena. 30 kilómetros por la tarde, parcialmente nublado. Por la noche mayormente nublado. 0 probabilidad de precipitación, la temperatura máxima, como te decía, la prevista para este lunes era de 12 grados, estamos en 14. Viento, va a haber un poco de viento por la tarde-noche, entre 50 y 60 kilómetros en la hora, en la noche, sobre todo es lo que adelanta el Servicio Meteorológico Nacional para este día lunes. Y bueno, esos son los datos actuales de la hora 14 en la capital de la provincia de Santa Cruz. ¿Algo más que tengas para contarme de este fin de semana, aparte del quilombazo que hubo? Hoy pasó, ya empezamos la semana a bombazo, porque una señora salía del banco y venía con su cartera y otra señora le rebotó a otra mujer. Mentira que habían como medio que la habían fichado en el banco, ¿no? Claro, se ve que alguien le sacó una salidera, fue. ¿Qué querés que te diga? Fue para sospechar, porque alguien le dijo, che, escuchame. Fue a pocos pasos del banco, o sea, fue ahí cruzando. Ahí va saliendo una señora de estas características, lleva un paquete. Fue detenida por Nico Mancilla, creo que es, de acá de LU12, la opinión, sí. Se transformó en... fue el héroe del día, salió corriendo y bueno, hizo lo que pudo, porque viste que tampoco puede hacer mucho, por siendo civil, no siendo policía, tampoco después va a tener una denuncia. Bueno, pero le dio alcance por lo menos. Claro, después le hace una denuncia, viste, porque, no sé, por abuso sexual, viste, o por, no sé, algo. Sí. Y viste que a veces uno quiere hacer una buena acción y después termina... No, viste que uno quiere hacer una buena acción y después terminás mal. Pero dentro de lo que pudo, él logró recuperar la cartera. Después vino un policía civil que ahí sí actuó y la retuvo a la supuesta, bueno, a la ladrona infraganti, vamos a decirlo. Sí. Y bueno, y ahí ¿Qué hace en ese caso? Si la alcanza? Si la agarro, yo sí, por ejemplo, pasa esa situación y yo la corro. Sí. Medio metro porque seguro que me muere un paro cardíaco.
Pero bueno. Bronca la corres, no, sí, la agarro, le saco la adrenalina y la agarro, sí, porque uno piensa, uno se pone en el lugar, imagínate que tal vez vino del banco, hizo una operación, sacó plata, viste, no sé. Sí, a lo mejor el último pidió un préstamo para saldar su deuda y que le roben, o sea, pobres contra pobres, no es así. Entonces, bueno, uno me parece que reacciona ante casos así. Bueno, en este caso pudieron evitar que se lleve la cartera de la señora y tardó un montón en llegar, creo, la patrulla. Pero bueno, ya estaba reducida la persona y fue detenida acá enfrente, en Zapiola y Fagnano. No me digas. Sí. Buscate, señora, dice... Devolvé la bolsa, buscate. Así nos vamos al corte con eso. Dice, señora, perdóneme, le pidió la ladrona a la víctima, quien le respondió, encima me amenazaste, le dice. Así que, señora, perdóneme, le dijo delante del policía. Anda a saber, qué sé yo, no nos justifica nada, pero la situación de cada uno capaz que hace que este tipo de situaciones proliferen, ¿no? Lamentablemente. Hablando de violencia y de mujeres, hay otro caso también que no entendí nada yo. A ver si me lo puede explicar un poco. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Denunció a su marido. No, pará. Eso... Yo tampoco entendí. No quiero quedar muy mal educado, pero no se entendió, Joraca, Juli. Yo, más allá de la predisposición para recibir la denuncia de las dos mujeres, hicieron la denuncia, hicieron el descargo, contaron lo que querían contar. Novela parecía, no sé, raro. Sí. Raro. Tal cual. Ellos dicen que mintieron o no. No, ¿que mintieron ellas? Sí. No. Dicen que fue verdad. Claro, señala que la señora señala que al momento de realizar la denuncia ella se encontraba fuera de su sano juicio. Además de una cuestión, digamos, de depresión y mental que argumentó también que estaba la hermana que charlaron las dos con nosotros, que estaba bajo ingesta de bebidas alcohólicas. Ahora, por una simple denuncia, por eso yo repregunté, le daba como pie para digamos, de lo esencial, o tratando de ir a lo esencial, porque a mí tampoco me cerraba, digamos, el círculo. Porque vos no podés, o sea, si yo voy a una denuncia y es falsa, o si vos me haces una denuncia y es falsa, en algún momento va a saltar de que es falso y nada, listo, va a terminar ahí. En este caso al denunciante le harán algo por falso testimonio o alguna cuestión así. Pero a mí me resulta muy llamativo que la justicia haya condenado a una persona a 8 años de prisión. Por una falsa denuncia, imposible. Por algo que no fue. La denuncia en su momento puede haber sido real. Después la mujer se quiso arrepentir, pero la justicia avanzó. Claro, se quiso arrepentir, pero no dijo, che, yo mentí y en realidad no me golpeó, no me atacó. No dijo así. Creen que es como en las películas de Estados Unidos que vos presentás una denuncia y luego la retirás. Claro. En este caso no se puede hacer eso. Bueno. Entonces, siguió su curso la justicia, como condenaron al sujeto que sigue siendo el esposo de esta mujer. Entonces debe haber habido pruebas, todo, y lo condenó. Por eso digo, la justicia no te condena solamente por palabra contra palabra. Tiene que haber toda una investigación. Una instrucción de la causa que argumenta, no la acusación. ¿Cuántos golpeadores cuántos agresores andan por ahí sueltos? Sí. Y las víctimas piden que, o sea, que les haga que alguien haga algo, sí. Claro, porque violan incluso la restricción, sí. Y que correspondería ya que estén detenidos y las víctimas piden sí. y... Bueno, pasa muchas veces el hecho de que yo les pregunté fuera de aire, porque pasa muchas veces que la víctima o la denunciante pretende retirarlo la denuncia justamente por miedo a que la represalia sea mayor. Claro, justamente por eso es que no se puede retirar. Claro, o sí, por una cuestión de agravarse la propia situación. Y, sí, bueno, pero 8 años después se vino a acordar, porque el tipo estaba guardado hace 8 años. No, menos. Esto sucedió hace 1 año y medio. Le dieron 8 años, claro. 8 y ahora está como arrepintiéndose, digo. Sí. Ponele. Listo, ya está. Otra cosa, mariposa. Bueno. ¿Qué le va a hacer? Y sí. Y ya está, ya lo denunció, o sea, se animó, lo denunció, le dieron la pena, ahora se quiere retractar, ya es tarde. El hombre está, y claramente no fue un invento. La justicia lo ha encontrado. Claro, lo encontraron culpable. Claro, la justicia no es que dice, la señora lo dijo. No, tengo prueba y todo, tiene que haber. Por eso yo le pregunté si la instrucción, qué tipo de pruebas. Han hecho exámenes médicos, Pero bueno, una situación llamativa que yo insisto,
hay algo ahí que no está claro, que no se está diciendo, que escapó a nosotros y a las capacidades de preguntarlo, porque la señora, digamos, no quería. Y además no quería andar en esa situación, evidentemente. Entonces, fuimos hasta donde pudimos. Bueno, así quedó planteado. Lo que hay que tener claro es que vos denunciaste y por más que que los agresores presionen, lo que sea, no podés retirar la denuncia. La justicia empieza su andarivel y no para hasta que, juzgado y condenado. Claro, hasta que esté sobreseído o bien es condenado como en este caso. Hubo pruebas que así lo marcaron. Pero bueno, vamos a ir a un... corte. Tenemos una... ¿Sabés quién cumpleaños? No sé, pero para no sé, ¿quién va? Le pedí que devolver la bolsa. ¿El de él? Bueno. Claro. Va el de él, listo. Dale. Después te cuento quién cumpleaños. Después me contás en el otro corte y pasamos sí, después Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolver la bolsa. Devolver la bolsa, devolverle un grito, su generosidad. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la cameruza ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolver un grito, su generosidad. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolver un grito, su generosidad. No comimos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, no vamos a volver locos. Mandemos al payaso ahora arriba de la mesa. Esta noche no nos puede faltar. 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 Devolver la bolsa. Devolver la bolsa. Devolver un grito. Sin generosidad. Devolver la bolsa. Devolver la bolsa. Devolver al pueblo. Su generosidad. Su generosidad. ¡Este aplauso! Ahora detenemos el tiempo en un compacto de noticias al instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al instante. Resumen, para que no te pierdas de nada. Mas anunció una mejora en los fondos de coparticipación que reciben las provincias. El ministro de Economía y candidato presidencial, en un acto en Salta, dijo que vamos a incorporar como una adenda
a la presentación del presupuesto 2024, que sumará el 25% de los ingresos por el impuesto a los débitos y créditos bancarios y el 35% del impuesto país para la masa coparticipable. Comicios provinciales, Cornejo agradeció haber sido electo gobernador por el voto popular. El senador radical Alfredo Cornejo del Frente Cambia Mendoza se declaró este domingo por la noche vencedor en las elecciones de gobernador de la provincia. Agradeció haber sido electo por el voto popular de los vecinos, a la vez que pidió el voto para la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en las generales de octubre. Kosovo acusó a Serbia por un ataque armado en el norte del territorio. El gobierno de Kosovo informó que un policía murió este domingo y otro resultó herido en un ataque del que responsabilizó a la vecina Serbia, en medio de un momento delicado de los esfuerzos de la Unión Europea por normalizar los lazos entre ambos rivales. Resumen. Noticias al instante. El oficialismo buscará aprobar el proyecto de reforma al impuesto a las ganancias. El titular de la bancada, el formoseño José Mayans, dijo que se buscará ratificar la media sanción de ganancias que viene de diputados para que inmediatamente sea promulgada por el Poder Ejecutivo y se pueda ver en el salario de octubre. Cristina Fernández apelará a sus fallos arbitrarios que revocaron sus sobreseimientos. La vicepresidenta cuestiona los fallos emitidos por la Cámara Federal de Casación Penal el último lunes, con los que fueron revocados los sobreseimientos que se habían dictado en su favor en las causas conocidas como Hotel sur los Sauces y Memorándum de Entendimiento con Irán. Evo Morales anunció que se postulará a la presidencia de Bolivia. El expresidente boliviano, distanciado del actual mandatario Luis Arce, anunció por redes sociales que volverá nuevamente por la jefatura del Estado en los próximos comicios presidenciales. Resumen. Noticias al instante. Causa Tesur, la jueza dijo que el único ámbito para determinar si existió delito es el juicio oral. La jueza Adriana Paliotti, integrante del tribunal que debe juzgar a la vicepresidenta, dijo que el único ámbito para determinar si existió o no delito es la instancia de juicio oral y público en donde estarán sentada la presidenta del Senado y su hijo Máximo, entre otros. Hallaron muerto a un funcionario de La Pampa que salió a andar en moto y desapareció. Luego de estar 48 horas desaparecido, un funcionario del gobierno de La Pampa, del que no se tenía noticias desde el jueves por la tarde, fue hallado muerto al costado de la Ruta 40 en La Rioja, donde fue a pasear en moto con un amigo. Martín Bortiri, de 62 años, era delegado comunal del pueblo Casa de Piedra, una especie de intendente para ese pequeño distrito. Las informaciones sostienen que el hombre circulaba por la Ruta 40 entre Guandacol y Villa Unión, La Rioja, cuando de repente no se supo más de él. Chile sube la alerta naranja por incremento de la actividad del volcán Villarrica. Chile se encuentra a la expectativa por la actividad volcánica y en un comunicado el Sistema de Prevención y Respuesta ante Desastres, el Servicio Nacional de Geología y Minería, informó el cambio de la alerta técnica del volcán Villarrica, pasando de amarilla a naranja. El Villarrica es uno de los volcanes más activos de Sudamérica y su última erupción se registró en marzo de 2015. Hasta aquí, el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento. Para que no te pierdas de nada. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos.
Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hace como esas noches interminables en bares y recitales, donde la comunidad rockera argentina celebra su música y cultura. Viví la primavera 2023 con nosotros. Pedí tu rock. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital.
Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. José mi intendente, para renovar, nació tu intendente, lo pide la gente junto a Massa Presidente, para renovar, nació tu intendente, lo vota la gente junto a Massa Presidente, José mi intendente. José mi intendente. En Río Gallegos, José Blasioto intendente, Sergio Massa presidente, Partido Frente Renovador, Unión por la Patria. Para que tu negocio crezca en esta primavera 2023. Imita la perseverancia de nuestros artistas. Teléfono 1551 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones.
Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023. Gracias, Brian, volvimos. 14 y 51 minutos, tremendo corte, esperando la comunicación con una persona que supuestamente no iba a contestar, pero no ocurrió así. No ocurrió de tal manera. Va a haber una clínica de guitarra eléctrica, digo bien, ¿no? O algo parecido, este viernes. En Río Gallegos va a estar un músico, un guitarrista conocido. Pablo Soler. Pablo Soler, no tengo idea quién es la persona, se ve que de metal, es sí, guitarrista de Tren Loco. Tren Loco, sí, muy conocida del heavy nacional. Va a estar en Pueblo Chico, pero en la previa, el viernes, él llega el jueves por la tarde, el viernes va a estar 2:30 de la tarde acá en Radio Nuevo Día, contándonos todo lo que va a suceder con esta clínica que se va a dictar a las 20 horas, el recital será a las 23 horas. Y vamos a tratar de hablar con la organización, pero bueno, evidentemente están en ese tema y no han podido atendernos en esta tarde. Tengo data para sacarle a la mesa, cuéntenos por favor. Ávida de noticias, ¿no? En la tarde de este lunes hay nuevo director de tránsito municipal. Y no es el nombre que se barajó la semana pasada. Sí, ¿es el nombre o no? No tengo la más pálida idea de qué nombre se barajaba. Sí, me parece que era el nombre que se barajaba. No. ¿Que sí? No, había otra persona que habían dicho que sí, que no, que asumía que no, está en las conversaciones, ¿eh? Sí. Bueno, mientras está en las conversaciones, por eso te digo, no era ese apellido. Dígalo. Mientras ustedes se pelean, está confirmado. Sí, confirmado. Sí, era ese. Diego Farías, el hasta ahora subsecretario de Protección Civil y Abordaje Territorial de Catástrofes, etcétera, de la provincia. Hombre con el que hemos hablado infinidad de veces. Con Diego Farías. Él es el nuevo director de tránsito municipal, ya fue puesto en funciones hace un rato nada más, con la compañía de Alan Bierring, el ingeniero que es nuevo secretario de gobierno. Recorrieron las instalaciones de la oficina principal de tránsito y fue, digamos, formalizado ante el cuerpo de trabajadores y trabajadoras del ámbito. Qué bueno, qué lindo. Gracias por esa información, la podés encontrar en www.eldiarionuevodía.com.ar. Obvio. Sí, señor. Bien.
Me mira así de costadito usted, ¿qué le pasa? No, por nada. Me llegó otra información a mí, A ver, ya que estamos acá trayendo. Ya que estamos trayendo. Hay tanta gente escuchando en la tarde que enseguida le van a confirmar si es verdad o no, o es mentira. Me están comentando una situación que, bueno, estoy tratando de chequearla igual, así que, pero igualmente la tiro. Sí. Que no sesionaría el Consejo Deliberante hasta después del 22 de octubre. ¿Por qué? ¿Por el tema de la elección? O... No tengo idea, por eso es algo no lo tengo muy chequeado, pero lo que sí también me cuentan, estoy buscando, mandando mensajes a ver si alguien me pasa alguna info, y sé que hay un video en el Facebook de Daniela D'Amico donde solicita la continuidad de las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante. Bueno, entonces algo de cierto hay. Parece. Digo. Bueno, pero pasó, ¿no? Con la legislatura y con el Consejo Deliberante que frenaron su actividad antes de la elección de agosto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y pero por el receso? Pero no solo por eso, después continuó hasta la campaña, recién sesionaron después de la campaña. De la campaña, de la elección misma, digo. Claro. Sí, tenés razón, pero hubo en el medio del receso invernal, el de ellos dura como mes y medio. Sí, dura. No es como el nuestro, de una semana. No tuvimos. Pero bueno. 4.000 millones de pesos es el presupuesto estaba escuchando hoy, ¿puede ser? En la otra gestión de la Cámara de Diputados. ¿Puede ser? 4.800 millones. No tengo, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, es lo que es el número que a la mañana le avisamos, ¿no? Que dijeron, sí, en el programa de la otra gestión. De funcionamiento, sí. Poca plata. ¿En serio me parece poco? ¿Presupuesto anual? ¿La cantidad de ñoqui que tienen? Sí. Es poco. O sea... Bueno, dijo que el gobierno pidió, ¿no? Como una prórroga de presupuesto, una extensión. Una ampliación, claro. Una ampliación. Claro, ¿habrá nombramientos de último momento? ¿En la Cámara de Diputados? No creo. No creo que hagan cosas así. No, en diputados ya no creo porque ya está. Lo que sí escuché es que van a llamar al orden a todos los que andan pululando por ahí que cobran. Siempre pasa lo mismo, disculpame. Permítame que voy a editorializar este momento. Bueno, métale nomás. Discurso, mira. Ese discurso de que van a hacer volver a todos los ñoqui, mentira, no van a hacer volver a ningún ñoqui, porque hay una casta, como acá voy a parafrasear a esta persona que no me cae para nada bien, hay una casta política que toda la vida va a ser ñoqui y nunca va a volver a trabajar. ¿Por qué? Porque asume... Me estás haciendo re mal. No, yo esto lo vi... ¿Le van a dar de baja tampoco? Esta película la vi 750 veces. Hay una racia, vamos a llamarlo como una racia selectiva respecto de todo del ñoquimiento que hay en la administración pública. Asume una persona y se dice volver a todos los ñoqui. Vuelven, ¿sabes para qué vuelven? Para renovar sus afectaciones, para renovar su papeleo, hablan, entran, pululan, hacen lobby un rato, pasan un sustito y después siguen siendo ñoquis. Los he visto pasar, pero por todos lados. Así que bueno, no quiero tirar nombre. Se terminan jubilando. De ñocardos, ¿viste? Ajá. Así es. Entonces, ¿viste? Yo la verdad que a mí cuando dicen, vamos a hacer volver a los ñoqui, mentira, no lo van a hacer volver nunca. Pero bueno, yo he visto gente que realmente ha intentado hacer volver a los ñoqui, pero después tocan más arriba, no sé cómo es la historia. ¿Viste esa gente que vos decís, no sé cómo hacen? Pero siempre, no importa qué gestión esté, qué color político sea, siempre terminan siendo ñoqui. No han laburado un solo día, pero ellos y bueno, ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera se acercaban a firmar los partes de asistencia, que tenés que ir por lo menos una vez al mes, ni ñoquis ya, no llegan ni a ñoquis son. Son un masacote, son unos malfati, porque no llegan ni a ñoqui, ni los 29 aparecen para firmar. Es así, pero yo te lo digo por conocimiento, porque yo los he visto, o sea, no importa con qué color Ojalá político. Cumplan con la palabra. Ojalá cumplan con la palabra, porque si no se la vamos a recordar todos los días. No, pero capaz que van a intentar cumplir con la palabra, pero después de alguna manera u otra, yo siempre digo, yo no sé si esa gente es que tiene, no sé, tiene miedo a la porno venganza, ¿viste? No, que decís, tiene una información financiera sensible, entonces los dejan porque pueden extorsionarlos. Pero son si de los servicios. ¿En qué lo van a extorsionar? No sé.
Pero si son una nueva gestión. No voy a criticar a la nueva gestión. ¿Sabes qué? La patada en el orto. No voy a criticar a una nueva gestión que aún no asumió, lógicamente. Pero a lo que voy es que uno siempre te pone esa expectativa y después, ¿qué pasa? Termina pasando lo mismo. Vos identificás 4 o 5 que toda la vida fueron ñoquis, toda la vida. Y vos, por ejemplo, llevás 20 años y sabés que hace 20 años estos tipos son ñoquis. Los categorizan, van, vienen, toda la historia, asumen uno y aparecen porque tienen que arreglar los papeles. Y después terminan arreglando los papeles y siguen siendo ñoquis, porque alguien siempre los protege. Entonces, yo la verdad digo, bueno, algunos van a volver, pero hay otros que no, que no van a volver. La mayoría no va a volver. Y si no, van a estar un añito ahí pululando, ¿viste? Ahí como sosteniendo la puerta, demostrando que no sirve para bosta. Entonces, que es mejor tenerlos lejos, porque hay gente que estando más lejos ayuda, ¿viste? Si no estás, ayuda más. Es mejor que no estén, porque si están hacen... La gente que es el típico que brilla por su ausencia, ¿viste? O sea, entonces terminan diciendo así, anda. Pero que se vayan a laburar privado. En el privado no trabajaron nunca, claramente. Anda, les dicen. Y los afectan porque la verdad que estando ahí estorban. Pasó siempre esto, yo ya me cansa de verlo. Así que la verdad, con el tema de los ñoquis, cero expectativa tengo. Bueno. Y después, aparte, bueno, igual la gente que dice, bueno, ñoqui, pero son, o sea, ñoqui los ñoquis de los otros, ¿viste? Los ñoquis propios los protegen también, ¿eh? O sea, en realidad muchas veces hay recambio de ñoqui. O sea, cambiamos, cambiamos los ñoquis tuyos por los ñoquis míos. Entonces, la verdad, yo de eso no tengo mucha expectativa. Bueno. Pero bueno. Esta es la verdad de la milanesa. Y sí. No, del ñoqui. Me salta la Tana Ferro, ¿viste? Sí, yo la verdad que, chicos, el optimismo me rompe que sean optimistas, chicos, ¿eh? Claudia busca pleito. Como diría, vamos a conseguir el audio de la Tana Ferro cuando critica a los optimistas. Claudia busca pleito, nunca tan bien colocado ese pisador. No, discúlpeme. ¿Quiere que le dé una buena noticia? A ver, le cuento una buena. Por lo menos para la gente que le gusta nadar, aprender a nadar. Hablando de gente que nada. Que nada. Pececitos en lugar de ñoquis, nada de nada. Che, estamos con streaming. Pues sí, estamos así, puro hacer gestos, cara de orto, todo salió. El natatorio municipal Chelagay tiene cupos disponibles y podés acercarte personalmente allá a La Esperanza 2150, cerca allá en el barrio 25. De lunes a viernes de 8 a 20 horas podés ir a anotarte. Dale que tenés tiempo. Lo publicó hace un ratito en la Municipalidad de Río Gallegos. A aquel interesado, tiene cupos disponibles en el natatorio municipal de Río Gallegos, La Esperanza 2150. ¿Sí? De lunes a viernes de 8 a 20 horas podés ir a recabar información. Sí. Hablando también de cupos disponibles. A ver. Estamos ya llegando casi a octubre. 27 días quedan para las elecciones, muchachos. Sí. 27. ¿Viste los chicos que están terminando el colegio y que tienen que elegir a ver qué van a hacer de su vida, qué van a estudiar, qué van a hacer? También pueden participar de un curso de orientación vocacional y laboral. Sí. Lo hace la Casa de la Juventud. Se pueden inscribir online. Adolescentes de 16 a 19 años, terminando el secundario en una escuela pública, y también los becarios de Progresar. Para más información se tienen que comunicar al correo electrónico de la Casa de la Juventud, y que es promoción de derechos cenaf@gmail.com. Muy bien. Así que Pero muy bien. Bueno, tenemos esa información, tenemos varias cosas para contarte. ¿Quieren escuchar lo que decía Claudia respecto del Consejo Deliberante? Está la palabra de D'Amico, por si lo quieren. Bueno, vamos a escuchar a ver qué dice Daniela D'Amico respecto a un pedido. Verdad, porque metió un vivo, ¿no? Metió un video donde, se refiere a una intención que habría del Consejo Deliberante de no sesionar hasta después del 22 de octubre. A ver si es verdad. Como concejal de Río Gallegos me veo en el deber de informar a mis vecinos de lo que está ocurriendo en el Consejo Deliberante. Sin duda habíamos sido convocados a realizar nuestra segunda sesión ordinaria de este mes, al día 28 de septiembre, donde nosotros con mi equipo y los concejales del bloque
en el caso nuestro teníamos preparados 11 proyectos para presentar, entre ellos lo que están planteando muchos taxistas de nuestra ciudad, el surgimiento de .go justamente sin ningún tipo de normativa con respecto a los Uber, cuando hay una ordenanza y una ley vigente, también lo que corresponde a los vecinos, a los abuelitos, de que realmente tienen el boleto gratuito y que pueda haber una mayor difusión de esto por parte del municipio. Y nos encontramos que justamente en el día de hoy nos plantean el hecho de que se va a no sesionar durante todo este mes hasta después de las elecciones. Sin duda nosotros tenemos una responsabilidad como legisladores, más allá de que muchos de nosotros seamos candidatos, tenemos la responsabilidad de trabajar para los vecinos. Y en esta campaña y en muchos momentos y también en el día a día, escuchamos a los vecinos y en base a esa escucha es donde nosotros preparamos los proyectos, presentamos los proyectos para trabajar en la sesión. Así que en el día de hoy, tanto el concejal Pedro Muñoz como el concejal Leo Roquel y quien les habla, hemos presentado justamente esta nota solicitando de que continúen las sesiones. Mañana va a haber una sesión extraordinaria, que no es lo mismo que una ordinaria, que solamente se va a tratar la pauta salarial, y lo que nosotros queremos es que se reciba y se atienda como corresponde y como lo dice el reglamento, se pueda hacer la tercera sesión, la sesión de este mes, que es el tercer jueves de este mes, y que se pueda seguir sesionando también el mes que viene. O sea, nosotros no entendemos qué ha motivado esta decisión, hemos pedido justamente que esto continúe, porque realmente, como bien digo, acá nos hemos quedado con todos los expedientes presentados y con todas las cuestiones porque realmente se ha decidido no hacer esta sesión de manera unilateral, ¿no? Porque lo ha decidido el bloque oficialista y no nosotros. Entonces, en ese sentido, hemos hecho esta presentación, vamos a plantearla, estamos esperando la respuesta de presidencia, pero sin duda nosotros queremos seguir trabajando en este consejo como se debe, porque creo que Río Gallegos tiene muchas problemáticas, entre ellas muchas en los barrios, muchas también en distintas áreas del municipio, donde los compañeros nos plantean que no tienen indumentaria, donde realmente nos plantean que las condiciones de trabajo no son las mejores, donde también plantean en los malos tratos por muchos jefes, y creo que realmente se debe trabajar por los vecinos, se debe seguir trabajando en este Consejo Deliberante, y por más que haya una campaña política de por medio, las sesiones ordinarias deben continuar porque son obligatorias por reglamento. Escuchábamos a Daniela D'Amico hablando de la probable suspensión, sí, ya sé, Brian, que está en línea, de la probable suspensión de las sesiones del Honorable Consejo Deliberante hasta el día 22. Después del 22, claro. Después de la elección. Sí, después de las elecciones. Para ver qué es lo que pasa, será. Sí. Igualmente, bueno, el 21 debería haber sido la sesión y se había pasado para una semana después. Para este 28 debía ser la sesión que correspondía al día 21 de septiembre. Sí. No sé, que capaz que por la primavera dicen, bueno, mira, chicos, vamos a hacer un picnic. No, en lugar de sesionar, hacemos un picnic, qué sé yo, ponele. Vamos a festejar la primavera. Sí. No sé. Tenemos muchos estudiantes dentro del grupo de asesores, qué sé yo, le vamos a dar el día, no vamos a sesionar el 21, vamos a sesionar el 28. Pero salió una circular en la cual se suspendía también la sesión para el 28. Esto salta de luz hoy porque el lunes es cuando cierra el orden del día. Claro. Entonces, se enteraron, parece que D'Amico se volvió con sus 11 proyectos abajo del brazo. Bueno. Uno se ríe, ¿no? Se ríe para no llorar, pero se volvió para su despacho con sus 11 proyectos abajo del brazo que no los pudo entregar. Recién te estábamos contando, antes de pasar este audio y de cambiar de tema, que viene Pablo Soler a Río Gallegos. Va a estar este viernes, el próximo viernes, ¿no? En Pueblo Chico. Primero va a dictar una clínica. Nos decía Juli que es el guitarrista de Tren Loco. Y un grupo de personas está propiciando su llegada a Río Gallegos. Una de ellas es Laura Barancelli, está del otro lado de la línea, Laura, para que nos cuente cómo están preparándose para la llegada de Pablo Soler a nuestra ciudad. Laura, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo te va? Hola chicos, buenas tardes. Bueno, les aclaro que yo soy la productora del evento. Ajá. Estoy organizando esto sola, así que con un grupo de amigos que, bueno,
por ahí me ayudan con el tema de contactos y el día que llegue Pablo para atenderlo lo mejor posible, pero es una producción propia. Ah, bien. Bueno, Laura, contanos que la clínica, ¿en dónde se va a dictar? El recital ya sabemos que es un pueblo chico. Sí, primero presentar un poquito a Pablo. Pablo Soler es el guitarrista de Tren Loco. Es un guitarrista muy reconocido a nivel latinoamericano y a nivel mundial porque ha tocado en otros países también. Está considerado uno de los guitarristas más rápidos de Latinoamérica. Y él está presentando por todo el país y por toda Latinoamérica también porque anda de gira con Tren Loco en este momento, presenta su material discográfico como solista. Y además, como es docente de música, también viene a presentar una clínica de guitarra. Bien, ¿a quién está dirigida la clínica? ¿Hay una inscripción abierta? No. La clínica es abierta a todo público. La idea también es llegar a los estudiantes de los diferentes institutos que hay en Río Gallegos, profesorados y demás, pero a público en general, a los chicos y las chicas que tocan la guitarra y tienen ganas de aprender. La temática de la clínica es muy familiar, ya que él es muy abierto, saca las dudas, muestra todo lo que hace, o sea, su manera de componer, la manera de interpretar, muestra los instrumentos que utiliza, las afinaciones, y interactúa mucho con el público, así que estaría bueno que todo el mundo que le interese participe. Bien. Y el evento es la clínica en Pueblo Chico, todo se va a hacer en Pueblo Chico a partir de las 20 horas. La clínica dura 2 horas y después hay un receso y a partir de las 0 horas hay un recital donde Pablo hace su despliegue, digamos, como solista y le dimos el espacio a 2 bandas locales para que puedan tocar ese día también. Bien. María Laura. Sí, ¿qué bandas van a acompañar? Va a tocar Draconis y Background. Draconis es una banda que hace black metal, es muy conocida acá en Río Gallegos y en la localidad. Y Background hace hard rock. Bien. María Laura, ¿el precio de la entrada para ver el espectáculo desde las 0 horas? Bien. ¿Dónde se puede conseguir? Sí, las entradas van a estar disponibles en puerta. Sí. No hay una modificación del valor, digamos, el valor es fijo, no importa si van al recital o a la clínica en el momento. Las entradas las pueden adquirir en Darkside y el costo es cada actividad por separado, porque hay gente que por ahí va a la clínica y no quiere ir al recital, o quiere ir al recital y no quiere ir a la clínica. Entonces la entrada general sale 4.000 pesos. Y si compran las 2 entradas, sale 6.000. Ok. Bien. Ok, hay como un descuento allí. Sí, sí. Claro. Bien, buenísimo. Bueno, María Laura, ¿alguna otra consideración que quieras hacer respecto de esta llegada de Pablo Soler? No, invitar a todos a participar, que es una actividad, digamos, diferente. Hace muchísimo tiempo que no vienen músicos a la localidad a dar clínicas y bueno, es algo muy, muy lindo, muy enriquecedor poder compartir con un músico de la talla de Pablo Soler, ¿no? Donde uno puede ver, digamos, a un profesional tocando y bueno, aprender mucho en ese momento, ¿no? Invitar a toda la comunidad. Bueno, nosotros te agradecemos este tiempo que te tomaste para contarnos todo lo que estás organizando, María Laura. Esperemos que sea con mucho éxito y el viernes va a venir por acá, ya me prometieron que venía Pablo, así que lo vamos a esperar por la radio en vivo. Sí, lo vamos a llevar. No sé si puedo dar mi número de teléfono por el tema, por ahí de las entradas, Sí, cómo si no, hay pero alguien cómo que no. quiera... Sí. Sí, que alguien que quiera comprarlas y no pueda acercarse por una cuestión... va a haber cupo por discapacidad en el evento. Eso es importante recalcarlo. Las personas que tengan discapacidad no pagan, así que
tendrán que comunicarse por el número que les voy a dar ahora para que se les pueda dar el cupo. Bien. Bueno. El número 2966 53 34 34. 66 53 34 34. 34. Perfecto. Sí, así que bueno, ahí pueden hacer la reserva las personas con cupo por discapacidad, que obviamente entran gratuitamente a las dos actividades. Y después, bueno, los que no puedan acercarse a Darsay o no puedan acercarse, o sea, igual se va a vender en el momento, ¿no? Pero que quieran reservar la entrada, la pueden hacer también a ese número. Contamos con Mercado Pago, así que bueno, se les manda una foto de la entrada y después cuando llegan al evento se les da la entrada física. Bárbaro. Genial. María Laura, muchas gracias por tu tiempo. No, a ustedes muchas gracias por difundir este evento que bueno, se está haciendo a pulmón y bueno, nada, un agradecimiento grande y un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. María Laura Barancelli es quien está organizando la llegada de Pablo Soler Rico. Que va a hacer un recital y una clínica para los músicos. Esto es importante. La clínica va a ser, todo esto va a pasar el 29 de septiembre. Sí, la en clínica, Pueblo Chico, ahí en Pueblo en Chico, la calle Parque Industrial. Parque Industrial. A las 20 horas va a ser la clínica, Sí. Y a las 0 horas va a ser el recital con además el aporte de Draconis y Background, que son las bandas locales. Las entradas salen 4.000 pesos y si querés las dos, querés la clínica y el recital, te sale 6.000. Ahí está. ¿Está? Se pueden conseguir en Darsay. Y si Ahí, no, al en la puerta 2966-533434. Las personas que tengan discapacidad no pagan. Entrada. Y si llaman a ese teléfono, ya pueden asegurarse su entrada. Ahí está. 2966-533434. Perfectamente todo dicho. Le propongo pausa musical. Ahora sí tenías un tema. Ay, ¿quién cumple 31 años hoy? No sé, que no me vas a salir con alguno. Raro, ¿no? ¿Cómo algo de eso raro? ¿Cómo es algo de eso raro? No, no. Una artista con todas las letras. ¿Quién? Excelente. Sí, súper talentosa. ¿Quién? Una de las mejores cantantes de la actualidad. Rosalía. Rosalía. Ponete la Rosalía. ¡Rosalía! La Rosalía le dicen mis chicas, ¿es la misma no? No es la Rosalía de Fabián Show, es otra Rosalía. No, es lo que dicen. No, es una genia Rosalía, me encanta Rosalía a mí. Soy fan de Rosalía. ¿Rosalía ahí? Bueno, dale. Sí. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Hablando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo acá, baby, hackear. Lo muevo de lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Hablando despechada, a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah. Voy con la falda, arrocaena, piña colada. No tengo pena, estoy con la fefa. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, al fin del problema. Que fácil te lo pierdes, sí, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo pierdes, sí. Que estamos tu mami, le gusta para ti. Mira que fácil te lo pierdes, sí, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo pierdes, sí. Que estamos tu mami, yo ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo acá, baby, hackear. Lo muevo de lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando despechada, a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah. Y ese te porque se me resimiento. Te distrae y te adelante por la derecha. Y ese te porque se me resimiento. Ey, te distrae y te adelante por la derecha. Yeah. Yeah. De Barcelona pa' Santo Domingo.
La Rosalía. Ey. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Bregman rechazó una reunión con el embajador de Estados Unidos por una posición soberana. La candidata del Frente de Izquierda Unidad sostuvo que los postulantes no deberían debatir las propuestas locales con representantes diplomáticos de otros países. Somos antiimperialistas, cuestionamos la injerencia política y económica que su país ejerce y ejerció en nuestra región, afirmó. Lanzaron una campaña para alertar sobre el tráfico de vida silvestre en la Argentina. 3 organizaciones no gubernamentales lanzaron la campaña No Soy Mascota para visibilizar y tomar conciencia de los riesgos que corren más de 135 especies afectadas por el tráfico de vida silvestre, la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y el cuarto negocio ilícito a nivel global que pone a esos animales en peligro e incrementa las enfermedades de origen zoonótico. Secuestraron a la alcaldesa del estado de Michoacán. Hay preocupación en México. Una alcaldesa del convulso estado mexicano de Michoacán fue secuestrada por presuntos sicarios del narcotráfico en el vecino estado de Jalisco, al oeste de México. La víctima es Yolanda Sánchez Figueroa, mandataria del municipio de Cotija, quien fue raptada el sábado pasado en Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara, la segunda más grande de México y capital de Jalisco. Platense y Unión se enfrentan en la liga con el objetivo común de sumar. Platense y Unión de Santa Fe juegan este lunes un partido de la sexta fecha en el que buscarán sumar puntos para alejarse de los últimos puestos de la tabla anual y ahuyentar los fantasmas del descenso. El partido se jugará desde las 16, arbitrado por Fernando Espinosa y televisado por ESPN Premium. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Podés volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas.
También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste la costalera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hace como esas noches interminables en bares y recitales, donde la comunidad rockera argentina celebra su música y cultura. Viví la primavera 2023 con nosotros. Pedí tu rock. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfrutá de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en la Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza.
Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Para que tu negocio crezca en esta primavera 2023. Imita la perseverancia de nuestros artistas. Teléfono 1551 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles, tradicionales.